Bienvenidos al curso en línea sobre gestión integral de residuos sólidos de servicios ambientales de Cropia. Mi nombre es Francisco Naranjo y seré su instructor en este curso. Unas notas importantes antes de empezar con el curso. Recuerde que una vez que haya hecho el pago por medio de PayPal, tiene 4 días de tiempo para tener acceso al curso. Después perderá el acceso. Debe llevar los 5 módulos para que el examen esté accesible. De lo contrario, no podrá hacer el examen y por lo tanto no podrá obtener el certificado de participación. Recuerde descargar los documentos en formato PDF para su propio uso. Primeramente, para poder tener una idea general de lo que veremos en este curso, es importante que veamos y analicemos los componentes del título de este curso y lo que cada una de ellas implica. ¿Qué quiere decir gestión integral de residuos sólidos? Empecemos por la palabra gestión. La gestión de un proyecto contempla 4 actividades que son la identificación, la planificación, la implementación y el control. Esas actividades forman un ciclo, ya que debemos pasar varias veces por cada una de esas actividades en el debido orden para que el sistema mejore continuamente. Luego tenemos la palabra integral. Esto quiere decir que un programa de manejo de residuos debe integrar varios componentes a nivel de empresa, como por ejemplo el Departamento de Recursos Humanos, la salud ocupacional, la responsabilidad extendida del productor, la capacitación continua, el tema de compras verdes responsables o amigables con el ambiente, la reducción de residuos en la fuente, la reutilización de los residuos, el reciclaje, el coprocesamiento, el tratamiento de los residuos y su disposición final. Finalmente tenemos la palabra residuos sólidos, en los que podemos incluir el papel, aluminio, plásticos, residuos orgánicos, residuos peligrosos, residuos electrónicos, baterías de vehículos, pilas, llantas, entre muchos otros. Todos estos puntos mencionados anteriormente son las piezas que deben contemplarse en un programa de gestión integral de residuos sólidos y será el contenido que veremos en este curso. A manera de definición tenemos que los residuos sólidos son, en el amplio sentido de la palabra, todos los residuos generados por actividades municipales, industriales y agrícolas. Estos residuos tienen impactos negativos sobre el medio ambiente y en consecuencia sobre los seres humanos y la vida silvestre. La generación de residuos a nivel mundial representa uno de los retos ambientales más grandes, ya que cada día el espacio para disponer residuos se reduce y compite con la expansión de áreas agrícolas, industriales y residenciales. Cada vez que se propone la ubicación de un nuevo relleno sanitario, surgen protestas porque, por supuesto, nadie quiere la basura cerca. Los residuos que no llegan a los rellenos sanitarios o incineradores terminan en botaderos clandestinos, en ríos o bien se queman de forma incontrolada. El aumento de la población, el crecimiento acelerado de las industrias y un mayor consumo per cápita de recursos figuran como las principales causas que han incrementado la generación de residuos en los últimos años. La industrialización y nuestro sistema económico han generado una sociedad de residuos, al producir artículos económicos que pueden ser fácilmente reemplazados, como las latas, botellas, plástico, contenedores, llantas y otra serie de productos cuya disposición siempre se consideró mucho más económica que su reclamo. Caracterización de los residuos sólidos. Antes de implementar un programa de gestión de residuos sólidos, es de suma importancia familiarizarse con los tipos de residuos que generamos. Según su origen, tenemos los residuos domésticos, que son los residuos generados en viviendas. Los residuos que componen a esta categoría son residuos de comida, cartón, papel, plásticos, textiles, madera, cuero, vidrio, latas de acero y aluminio, residuos especiales, que son los de gran volumen, como por ejemplo los electrodomésticos. También tenemos los residuos de jardín, llantas, pilas, bombillos, entre otros. Los residuos comerciales son los residuos generados por oficinas, edificios, centros comerciales, talleres, gasolineras, restaurantes, etc. Los residuos generados en esta categoría son muy similares a la categoría de residuos domésticos. Los residuos institucionales son los residuos generados en hospitales, escuelas, oficinas gubernamentales, etc. Los residuos que se generan en esta categoría son muy similares a los comerciales. Los residuos de construcción y demolición son los residuos generados en construcciones, remodelaciones, arreglos de carreteras,
demoliciones, entre otros. Los residuos de esta categoría son madera, acero, hormigón, plásticos, tubería, entre otros. Los residuos de servicios municipales son los residuos de la limpieza de calles, paisajismo, limpieza de cuencas, parques, playas y demás lugares públicos. Los residuos de plantas de tratamiento son los lodos, residuos plásticos y otros residuos extraídos durante el mantenimiento de plantas de tratamiento de aguas residuales. Los residuos industriales son los residuos de fabricación ligera y pesada, refinerías, plantas químicas, centrales térmicas, etc. Los residuos pueden ser materiales como chatarra, residuos de demolición, entre otros. Los residuos agrícolas son los residuos de cosechas de campo, ganadería intensiva, árboles frutales, granjas, entre otros. Los residuos pueden ser residuos orgánicos, residuos de comida, basura e incluso residuos peligrosos. Para efectos de este manual se enfatizará en los residuos de origen doméstico y comercial. A nivel general se puede clasificar estos residuos en dos grupos, los residuos orgánicos e inorgánicos. La fracción de residuos orgánicos está compuesta por restos de alimentos, papel, cartón, algunos textiles, madera, residuos de jardín y cuero, mientras que la fracción de residuos inorgánicos está compuesta por plásticos de todo tipo, goma, vidrio, latas de aluminio, materiales férreos y suciedad. Los materiales plásticos se clasifican en las siguientes categorías. Tenemos en primer lugar el polietileno de tereftalato o PET, cuyo símbolo es un triángulo con el número 1 en el centro. Este plástico se utiliza normalmente para embotellar bebidas. En segundo lugar tenemos el polietileno de alta densidad, que se reconoce con las letras PEHD2. El símbolo es un triángulo con el 2 en el centro y se utiliza normalmente para botellas, bolsas de supermercados, cascos y otros materiales. En tercer lugar tenemos el ploricloruro de vinilo, conocido como PVC. El símbolo es un triángulo con un 3 en el centro y es utilizado normalmente en tuberías y botellas para productos no alimenticios. En cuarto lugar tenemos el polietileno de baja densidad, conocido también con las letras PELD4. Su símbolo es un triángulo con un 4 en el centro y se utiliza para bolsas plásticos, anillos de six-packs, tuberías y otros materiales. En quinto lugar tenemos el polipropileno, también reconocido por las letras PP5. Su símbolo es un triángulo con un 5 en el centro y se utiliza para fabricar partes de vehículos, fibras industriales, recipientes para alimentos, sillas plásticas y utensilios de cocina. Luego tenemos el poliestireno, reconocido por las letras PS6. Su símbolo es un triángulo con el 6 en el centro y es el material utilizado para fabricar estereofón, accesorios de cafetería, protectores de electrodomésticos como por ejemplo televisores, equipos de sonido, entre otros. Finalmente tenemos otros materiales plásticos laminados. Se reconoce por el número 7, su símbolo es un triángulo con el número 7. Ejemplos de este tipo de plástico son el acrílico y el nylon. Otros tipos de plásticos, por ejemplo, pueden ser la fibra de vidrio, policarbonato, entre otros. Ahora vamos a hablar de los residuos especiales. Este tipo de residuos son de origen doméstico y comercial e incluyen artículos voluminosos como por ejemplo muebles, lámparas, libreros, gabinetes. Dentro de los residuos especiales tenemos también la categoría de electrodomésticos, como por ejemplo los radios y televisores. También dentro de los residuos especiales tenemos los productos de línea blanca, como por ejemplo cocinas, refrigeradoras, lavadoras, secadoras, lavaplatos y microondas. Algunos residuos de jardín pueden ser considerados también residuos especiales. Las pilas, que tenemos de diferentes tipos, como por ejemplo las alcalinas, de mercurio, plata, zinc, níquel y cadmio. También tenemos las baterías de vehículos, que normalmente contienen 8 kilos de plomo y 4 litros de ácido. Ambos son materiales peligrosos. También dentro de los residuos especiales tenemos el aceite quemado y las llantas usadas de vehículos. Ahora vamos a hablar de los residuos peligrosos. Estos residuos son los residuos que representan una amenaza a la salud pública, a los organismos vivos y al medio ambiente.
y por lo tanto requieren de especial cuidado en su almacenamiento, transporte, tratamiento y disposición final. Estos residuos pueden ser inflamables, explosivos, volátiles, radioactivos, tóxicos o patológicos. Una definición de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos para los residuos peligrosos es la siguiente. El término de residuos peligrosos implica un desecho sólido o combinación de residuos sólidos que por su cantidad, concentración, características físicas o químicas o por sus características infecciosas pueden causar o significativamente contribuir a un incremento en la mortalidad o en un incremento en las enfermedades reversibles e irreversibles, incapacitantes o representar una amenaza presente o potencial para la salud humana o el medio ambiente cuando de forma inapropiada se trata, almacena, transporta o dispone. Estas definiciones muestran que los residuos peligrosos representan un amplio espectro de materiales incluyendo algunos líquidos y gases. Claro está que hay residuos más tóxicos que otros. Por ejemplo, a los pesticidas se les debe prestar más atención que al aceite quemado, por ejemplo. Dentro de la categoría de los residuos peligrosos tenemos a los contaminantes inorgánicos. Algunos de los elementos inorgánicos como el mercurio, plomo, cadmio y arsénico son venenos biológicos en concentraciones de partes por millón. Estos y otros elementos tóxicos se acumulan en la materia orgánica en el suelo y sedimentos y son absorbidos por las plantas en crecimiento. Estas sustancias son difícilmente excretadas por los seres humanos, por lo que se acumulan en tejidos y órganos a niveles tóxicos. Estos metales tóxicos alcanzan la atmósfera por la combustión de carbón mineral y residuos sólidos y peligrosos, y alcanzan cuerpos de agua por precipitación atmosférica y los lixiviados de minas y rellenos sanitarios. Los residuos peligrosos plantean un peligro sustancial a los seres vivos por su persistencia, bioacumulación, letalidad y capacidad de causar efectos perjudiciales acumulativos. Ahora vamos a hablar de las propiedades que hacen a un desecho peligroso. Los residuos peligrosos pueden tener una serie de propiedades que lo definen como peligroso, como por ejemplo, estos pueden ser corrosivos, tóxicos, inflamables o reactivos. Con respecto a la salud humana, los residuos peligrosos tienen propiedades que los clasifican en cancerígenos, infecciosos, irritantes, es decir, que se tiene una respuesta alérgica, mutagénicos, tóxicos, reactivos y teratogénicos. Ahora vamos a hablar de los productos domésticos peligrosos. En los hogares normalmente se adquieren una serie de productos que representan una amenaza para la salud humana, por lo que es importante familiarizarse con estos, con la finalidad de buscar otros productos menos peligrosos o bien aumentar las precauciones de almacenamiento, uso y disposición final. Estos residuos peligrosos se muestran a continuación en las categorías venenosos, corrosivos e inflamables. Primero vamos a ver la lista de los productos venenosos. Para cuidado personal tenemos productos para ondular el pelo, champús médicos, quitasmaltes de uñas y alcohol para frotaciones. Algunos productos misceláneos como por ejemplo los fluorescentes de mercurio. Productos de automóvil, los anticongelantes. También se pueden comprar y almacenar pesticidas, herbicidas y fertilizantes que son utilizados para jardinería. Dentro de los productos corrosivos peligrosos, a nivel de productos de limpieza, tenemos polvos abrasivos, limpiadores de amoníaco, cloro, desatascadores, limpiahornos, limpiainodoros, aerosoles, abrillantadores para muebles, betún de calzado, abrillantador de plata, entre otros. Dentro de la categoría de productos misceláneos tenemos las pilas que utilizamos para radios, focos y otros productos. Dentro de la categoría de productos de automóvil tenemos las baterías de vehículos. Algunos productos peligrosos inflamables a nivel de categoría de limpieza están los quitamanchas. También tenemos productos de pintura como por ejemplo pintura de esmalte, óleo, látex y disolventes de pintura. En la categoría de productos misceláneos, ácidos y cloros de piscinas. En la categoría de productos de automóvil tenemos líquidos de frenos y transmisión, diésel, aceite residual y queroseno. Las principales industrias generadoras de residuos peligrosos son las industrias químicas, la refinación de petróleo y el procesamiento de metales. Dentro de la categoría de residuos peligrosos tenemos a los residuos biomédicos o anatomopatológicos. Estos son los residuos sólidos, líquidos, filosos y residuos de laboratorio que son potencialmente infecciosos o peligrosos.
Estos residuos deben ser debidamente manejados para proteger a la salud pública, especialmente a personas que trabajan en el área de salud y que están constantemente expuestos a estos residuos biomédicos. Este tipo de residuos se diferencia de otros tipos de residuos peligrosos por provenir de fuentes biológicas, o son generados por la realización de diagnósticos, prevención o tratamiento de enfermedades. Las principales fuentes de residuos biomédicos son los hospitales, clínicas, laboratorios, oficinas de médicos y dentistas, veterinarios, entre otros. Estos residuos normalmente se depositan en recipientes de color rojo, con el logo de riesgo biológico, Biohazard. Las jeringas se almacenan en recipientes de plástico rígido de manera que las agujas no puedan perforar el material, ya que eso haría sumamente peligroso su manejo. Ahora hemos finalizado con el primer módulo del curso de gestión integral de residuos sólidos. Por favor, continúe con el siguiente módulo.